Amado Dios, Padre de la gloria, colocamos ante tu presencia, Dios mío, esta palabra, que la gloria tuya sea manifestada, que el poder del Espíritu Santo sea manifestado, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de nuestra salvación y me quito yo, Señor, sé tú mismo en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema del día de hoy es: Dios modifica nuestros problemas en milagros. ¿Cómo se llama? En milagros. Es fundamental crecer en el conocimiento de Dios y su poder. El Señor nos ha dado ¿qué? Su santo ¿qué? Espíritu. Él es nuestro amigo, compañero y guía, para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener allí con el Espíritu Santo? Diga, mi corazón. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación. Dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar, ¿usted qué quiere experimentar con Dios? Pregúntese usted ahí, ¿usted qué quiere experimentar con Dios? Fuera de que sabemos que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, nuestro libertador, pero ¿tú qué quieres conocer de Dios? ¿A qué nivel quieres llegar con Dios? Él sigue haciendo milagros, ¿cuántos creen eso? Pero muchas personas creen que ya no existen los milagros, sino que cada uno coloca ¿qué? Sus propias fuerzas y dice, si yo no lo hago, no pasa. Han perdido la fe. Dice, yo como porque yo me levanto cada mañana y voy a trabajar y me pagan. Entonces ya todo es a lo que yo hago, no a lo que Dios hace. Y nosotros como iglesia tenemos que marcar la diferencia en eso, porque nosotros sí vivimos por fe. ¿Cuántos viven por fe aquí? Entonces, cuando tú entiendes que tú vives por esa fe, tú sabes que Él sana y que Él liberta. Él sigue haciendo milagros, que Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Dios. Diga, Dios, el Espíritu Santo me quiere enseñar a mí. Repita conmigo. A enfrentar y a superar las crisis. Amén. Hoy vamos a hablar de Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Abran sus Biblias en esa cita. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Y nuestro primer punto del día de hoy es, y vamos a leer el primer versículo. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos, ¿dónde? Del Mar Rojo. Y se internaron en el desierto ¿de qué? De Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar ¿qué? Agua. Como bien sabemos, el desierto nos habla de ¿qué? De ver que se ve todo reverdecido. ¿Cómo se ve? Se ve árido, seco, ¿cierto? Hay soledad, peligro y adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo el que iba delante de ellos. Y pasar por el desierto era parte del camino. Yo quiero preguntarte en tu vida, ¿cuántos desiertos has pasado? Que usted dice, ay, yo no sé cómo pasé eso. Uy, Señor, solo tú has estado conmigo. Nosotros cuando leemos la historia en el Éxodo, ¿qué vemos? En el Éxodo, que Dios iba delante de ellos, ¿cierto? Pero Dios sigue delante de nosotros. Está con nosotros. Cuando tú aceptas a Jesús, Él está ahí contigo. Pero a uno se le olvida. ¿Por qué? Por la circunstancia, por los problemas, por las dificultades. ¿Cuántos han pasado proceso de duelo?
Duro, ¿cierto? Cuando uno ama a alguien y fallece. Y puede pasar los años y cuando vuelve la fecha, ¿qué pasa? Es como volverlo a revivir cada día. Pero cuando tú entiendes que Dios está contigo, tú te gozas en Dios. Amén. Sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendería el poder ¿de qué? De la alabanza. Yo escuchaba ahorita a los que estaban alabando al Señor que decía, pero colóquense en sus pies, abran sus bocas, alaben al Señor. Y quiero darles, esta es una herramienta que Dios ha entregado al pueblo, que es ¿qué? La alabanza. Pero no solamente colocar una canción y cantarla. La alabanza va más allá. ¿Qué es la alabanza? Cuando alguien a usted lo mira y le dice, tan bonita la camisa, ¿cómo te queda de bonita? ¿Cómo está ese corte? ¿Cómo estás de bonito? ¿Ahí qué le están diciendo? ¿Lo están qué? Alabando. Cuando tú estés en un proceso difícil, alaba al Señor. Y el proceso del desierto te enseña a alabar al Señor, a desarrollar tu fe, a tener intimidad con el Señor. Conocería al Dios proveedor y todopoderoso. El pueblo de Israel conoció eso, pero a él se le olvidó. Aún en las circunstancias más difíciles. La Biblia nos enseña que en aquella región tenía el nombre de ¿qué? ¿El desierto de qué? Vuelvan y lean. ¿El desierto de qué? Shur. Y la palabra Shur desde el hebreo viene de un término que además quiere decir pared. Significa muralla. Entonces mire lo que está mostrando. Un desierto que es ¿qué? Árido, seco. Pero ya nosotros contextualizándolo en la vida espiritual, ¿qué significa eso? Soledad, tristeza, amargura, desencanto. Dice, ¿yo por qué vivo? ¿Yo por qué existo? Rencores, odios. Y viene y dice que estaba en el desierto de Shur. ¿Y el Shur qué es? Tener una muralla, una pared, algo que no te deja seguir, que no te deja mirar más allá. Si usted se para al frente de la pared así, usted ve la pared, ¿cierto? Pero usted puede ver al otro lado. No puede ver al otro lado. Entonces esto es algo que hay que superar. Ellos tenían al frente ¿qué? Una prueba de su fe. ¿Cuántos están pasando por una prueba de fe? Y aún los que me están viendo por las plataformas digitales o me escuchan, ¿estás pasando por una prueba de fe? ¿Y qué es una prueba de fe? Cuando tú dudas, cuando viene una circunstancia difícil y tú dices, yo no creo que pueda pasarlo. Cuando hay una situación financiera y tú dices, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para pagar esto? Es imposible, son millones y no tengo aún ni para comer. Cuando tú en tu cuerpo físico sientes dolor y estás pasando por un momento de enfermedad, pero tú no crees la palabra, sino que tú crees lo que dice la ciencia. Hasta ahí llegas. Pero Dios nos enseña lo contrario. ¿Qué nos enseña? De los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que nadie puede hacer, ¿cierto? Por eso se llama milagro. ¿Y quién es el Dios de los milagros? ¿Quién murió en la cruz por ti y por mí? ¿Quién resucitó? En ese tiempo no creían que iba a resucitar, ni aun quiénes, los mismos que discípulos, los apóstoles, no. Ellos que llegaron, lloraron, ay, todo lo que pasaron. Y dice que ellos iban en el desierto y pasaron 3 días sin ¿qué? Sin agua. Fácilmente es una situación que puede producir ¿qué? Cuestionamientos, dudas e incertidumbre. Y el agua es representada con la palabra de Dios. Cuando tú dejas de leer la palabra y entras en un momento de una circunstancia difícil, una prueba de fe, si tú no lees la palabra, ¿qué pasa? Te secas, te vuelves árido, ya no levantas una oración. Hay tristeza. Cuando tú tomas agua, disculpen, yo lo voy a hacer.
Cuando tú tomas agua, ¿qué pasa? Se hidrata, ¿cierto? Entonces, si tú te hidratas, ¿y cuál es la hidratación para tu vida? La palabra, pero la palabra unida ¿con qué? Con la oración. Porque cuando tú lees la Biblia y oras y tienes intimidad, crece tu fe. ¿Queda claro? Cuando, vuelvo y digo, cuando leo la palabra, diga ahí conmigo, cuando leo la palabra y oro, crezco en fe. Así se fortalece la fe. La fe es eso. Porque tú comienzas a conocer. Amén. Debemos de tener mucho cuidado con la murmuración. ¿Qué es murmurar? Hablar de otro que no está presente. Eso es la murmuración. ¿Sí? Pues esta hace más amargo el camino. Cuando tú hablas de otro, cuando tú dañas a otro. Aún cuando tú mismo hablas mal de ti mismo. ¿A cuánto les pasa? No, esta vida, no. Ahí estás hablando mal de ti mismo. Nos dice la Biblia, vamos al versículo 23 y 24. De hecho, hoy vamos a trabajar eso. ¿Y llegaron a qué? A Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea que la palabra Mara significa amargo. Entonces el pueblo murmuró ¿contra quién? Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber? Cuando usted está en una circunstancia difícil, ¿usted se mira a usted mismo o mira al otro para decir que por eso está mal? O usted mismo dice, por mí mismo. ¿Sí? ¿Usted mismo se mira? ¿Uno qué tiende a hacer? A señalar al otro. Es que es por ella, es que es por él, es que yo estoy así porque él hizo eso, es que yo... Todo es para el otro. ¿Y qué crece en uno? Tristeza. Luego de la tristeza, ¿qué crece? Soledad. Luego de la soledad, ¿qué crece? Depresión. Luego de la depresión, ¿qué crece? Amargura. ¿Cierto? ¿Y qué es la amargura? Algo que usted todos los días lo saborea y llora. Otras personas maldicen. Otras personas simplemente no quieren comer, no duermen, no tienen una vida. Y dice que ese pueblo pasó por ahí y encontró unas aguas, pero era un agua llamada Mara, que significa amargura. Es decir, que ellos entre ese proceso, mientras hablaron de Moisés y se preguntaba, su corazón se comenzó a ¿qué? A sentir felicidad, gozo, a ver todo como lo nuevo, o al contrario, comenzó a mirar hacia atrás, comenzó a desear todo su pasado, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Volver a mirar hacia ¿dónde? Hacia Egipto. ¿Y qué había en Egipto? Esclavitud. Pero ellos dijeron, era preferiblemente estar ¿en dónde? En ese lugar. ¿Y qué entró en ellos? Amargura, porque ellos querían que todo fuera así, pero no veían que habían sido libres de la esclavitud, que ese proceso que estaban viviendo era poco para lo que vivieron 40 años con toda una descendencia y una generación esclavas, donde tenían que pulir ¿qué? El barro de ese momento para hacer los ladrillos, y solamente le daban una ración, pero ellos querían volver atrás. ¿A cuántas personas les está pasando eso? Que quieren volver atrás, que no quieren seguir en el camino de la salvación y la vida eterna, sino que simplemente miran las circunstancias y dicen, no, que cuento de iglesia, Biblia y todo eso, no, yo voy a vivir a mi vida como me dé la gana, a mi manera, y después les va el triple de peor y le echa la culpa a Dios. Debemos tener en cuenta que la palabra amargo es un adjetivo calificativo de un sabor. Los adjetivos son los que usted coge y dice que califica que tiene que ser. Entonces, esta es una naranja, pero tiene sabor a dulce. ¿Cuál sería el adjetivo? Dulce, ¿cierto? Y aquí está hablando de que era amarga ante esta situación. Y ellos murmuraron, dice.
en contra, es decir, hablaron mal, contra. Y a veces uno habla mal todo el tiempo, no habla en forma de bendición, se ata con los dichos de su boca. ¿Cómo estás? Ahí regular. ¿Cómo le va a ir? Regular. Ay, no, es que otra forma. No, es que de verdad hoy estoy tan triste, yo siento que me voy a morir. ¿Qué va a sentir? Eso, va a sentir eso, es decir, que le abrió la puerta ¿a qué? A la depresión, a la tristeza. Ay, no, es que me siento angustiado. ¿Qué le va a entrar? Angustia. Entonces, el murmurar, el hablar mal, hace que venga cosas contra uno. Es una expresión que equivale obstinadamente que se quejaron. Eso fue lo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Se quejaron. ¿Usted se está quejando de lo que está viviendo o está mirando la posibilidad, cómo Dios lo cambia y cómo ve usted su milagro? ¿Se acuerda que hace 8 días hablábamos de la perseverancia? De eso se trata. Debemos considerar que ellos acababan de tener ¿qué? Una gran victoria y ver uno de los más grandes milagros de la Escritura, que Dios abrió ¿qué? El Mar Rojo, para que ellos pasaran en seco. Pero a ellos se les había olvidado el milagro, no se acordaban, porque vivían ¿qué? Del día a día. Y con sus propios ojos ven la destrucción del ejército del faraón. Lamentablemente, la Escritura nos enseña que fue la continua queja la que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. ¿Sabe cuánto estaba destinado para que se demoraran pasar en el desierto? De 13 a 15 días. ¿Y cuánto se demoraron? ¿Cuánto? 40 años. Después de que eran ¿cuánto? 15 días. Porque no dejaron de quejarse. No vieron lo que Dios les estaba mostrando. Y esa generación no vio la tierra prometida, sino la nueva generación, que fue a través de Josué. Ni Moisés. ¿Se acuerda que hace como 2 cultos atrás les estuve hablando de esa palabra, que el poder de lo de la palabra, y que ya Dios le dijo a Moisés, háblalo, pero él desobedeció y él utilizó ¿qué? La vara. Pasó el milagro, pero desobedeció a Dios porque Dios no lo quería de esa forma. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido algo que Dios nos dice y con nuestra boca lo hemos dañado? Por hablar mal, por quejarnos, por renegar. Porque dice, ya estoy cansado, no me diga nada, no me importa lo que usted me quiera decir. Ay, no, pastora, usted siempre habla así. Pero es que hay que hablar como dice la palabra. Jesús sabía lo que iba a vivir. Pero cuando él salió del desierto, ¿él qué hizo? Él obedeció. ¿Y qué pasó? ¿Hubo qué? Poder, hubo qué? Milagros. Dios lo usó de gran manera. Y aquí vemos las 2 formas de los 2 desiertos. El desierto cuando salió Jesús, ¿qué pasó? Y el desierto que pasó ese pueblo que no pasó. Entonces cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que el mayor obstáculo no fue el desierto mismo, sino que la dureza del corazón, la cual lo llevó a ¿qué? A quejarse contra Dios y su voluntad. Es decir, que no es el problema o la circunstancia por la que tú estés pasando, es cómo está tu corazón. Porque tú puedes estar pasando el proceso y Dios te está formando y te está enseñando por medio de eso. Pero cuando tú hablas mal, cuando tú te quejas, cuando dices una palabra contraria, llega la amargura, la soledad, la tristeza. Pero fuera de eso, no vas a poder ver el milagro de Dios. No vas a poder ver ¿qué? La enseñanza. No vas a entender la palabra. Porque ¿quién va a estar contristado? El Espíritu Santo.
Pero si tú tomaras en el momento del problema y la circunstancia, y en vez de quejarte y que te vean pobrecito y un espíritu de autoconmiseración, ay de mí, nadie me quiere, todos me odian, en vez de quitar esa posición y comienzas a declarar y a creer lo que dice la palabra, comienzas a tener intimidad con Dios, comienzas a decirle, Señor, tú me quieres enseñar algo aquí y necesito aprenderlo, muéstramelo. En cualquier área, sea financiero, emocional, comportamental, espiritual, tu fe se va a hacer fuerte, con arrojo, vas a ser ¿qué? Valiente. Amén. Segundo punto, Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. Vamos a Éxodo, el versículo 25. La palabra de Dios enseña en Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó, ¿a quién? A Jehová. Vamos todos están leyendo conmigo. Ahí en sus Biblias, muéstrenme las Biblias. Sí, porque acuérdense que hay que traer la palabra del Señor. Entonces dice, y Moisés clamó a Jehová y le mostró ¿qué? Un árbol. ¿Y lo echó en dónde? En las aguas. ¿Y las aguas qué? Se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí fueron probados. Con esta cita debemos tener en cuenta varias cosas muy importantes. Primero pues, ante los obstáculos debemos acudir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Amén. No ir a las personas, porque uno tiende a ir a decirle, a contarle su problema a alguien. Y mira lo que me hizo. Y mira cómo actuó. Y mira, y ahí le cuenta a otro. Pero no se mete a decirle, Dios, mira cómo está actuando tal persona. Háblale. Y a mí dame la sabiduría, ¿qué debo de hacer? ¿Sí ve la diferencia? Textualmente nos dice la escritura, Moisés clamó ¿a quién? A Jehová. Y esto es lo correcto, es lo que debemos hacer ante la adversidad. No gastes tu fuerza quejándote. Invierte tus energías buscando a Dios. El Señor mostró a Moisés, ¿qué le mostró a Moisés ahí? ¿Qué debía de hacer? ¿Debía de qué? De estar ¿en dónde? En su presencia. Él no se desgastó diciendo, ¿y ahora qué? No, ¿él qué hizo? Clamó. Y clamar no es lo mismo que ir a decir, Señor, mira, ayúdame, ¿yo qué hago? ¿Cierto que no? Sino, ¿cómo es clamar? Señor, mira mi vida, Señor, te necesito, Señor, no sé cómo hacer, ¿cierto? Pero uno tiende a ir a donde una persona y a llorarle a la persona, pero no va a Dios. Y dice que Jehová, ¿qué? Que Moisés, ¿qué? Clamó a Jehová. Esto nos recuerda que es en la presencia de Dios donde viene la revelación y dirección para sortear nuestras adversidades y dificultades. ¿Qué más podemos ver en esa cita del versículo 25? Que es Dios quien hace nuestra dificultad un gran milagro. La Biblia nos dice que, ¿y las aguas qué? ¿Sí están conmigo ahí en la cita? ¿Y las aguas qué? Se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. Él puede cambiar tu historia. Y recuerda que la acción que nos recuerda el Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida. Él es experto para cambiar la historia de cualquier persona. Amén. Con cierta frecuencia lo amargo de la vida esconde sabores. Sabores. ¿Usted no ha visto eso que venden ácido? Un dulce que venden que es ácido y luego ¿cómo se vuelve? Dulce. Así es, después de una gran amargura puede venir lo más dulce, que solo conocen y experimentan. Y cuando
buscamos a Dios, encontramos en Él ¿qué? Respuesta de la soberana voluntad de Él. Es muy importante también en cuenta que aquí en la Biblia nos dice, y allí que sigamos viendo el versículo 25, y allí que los probó. Dios nos prueba y cuando eso ocurre, cuando respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida que permite el Señor que lleguen a nosotros, podemos caer ¿en qué? En la tentación de murmurar, de enojarnos, de quejarnos, de desanimarnos, de volver atrás, como quiso en algún momento el pueblo de Israel. O podemos hacer lo correcto, es decir, buscar a Dios, hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que solo Él nos puede dar. ¿Y cómo usted adquiere eso? Leyendo la palabra. Cuando usted no sabe más, coloque alabanzas, pero usted interiorice esa alabanza. Uno siempre debe escuchar qué es lo que dice esa canción. Y ahí usted la interioriza y usted dice, oh, qué chévere. Porque usted empieza a vivir lo que dice esa alabanza. Amén. ¿Qué más nos muestra ese versículo? Que hay sanidad en Dios para su pueblo. ¿Cuántos quieren ser sanos en todas las áreas? Restaurados en su área espiritual, emocional, comportamental, aún psicológica en su mente. Ay, no, yo no necesito un psicólogo, eso es para los locos. No, es para uno ordenar los pensamientos. Dios viene, por eso, ¿dónde es el mayor ataque para el ser humano? En la mente, en los pensamientos. Le llega un mal pensamiento y ¿a dónde baja? Al corazón. Y luego ¿usted qué va a hacer? Va y lo hace. Por eso de toda cosa hay que guardar ¿qué? El corazón. De toda cosa guardada, dice la Biblia, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿qué más hay que cuidar? Los pensamientos. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a los pensamientos? Que hay que llevarlos cautivos a la obediencia ¿a qué? A Cristo Jesús. Amén. Vamos a Éxodo, el versículo 26. Nos dice la Escritura, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna ¿qué? Enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Dios tu sanador. Ustedes saben que antes de que saliera el pueblo de Israel, cuando iba Moisés y Aarón, ¿qué pasó? Dios endureció, ¿qué? Dice que Dios endureció, ¿qué? El corazón ¿de quién? Del faraón. Así que cada día nosotros tenemos que decirle al Señor que por más difícil que sea el escenario, por más difícil que sea la circunstancia, por más difícil que sea, que de su boca y de su corazón usted pueda glorificar al Señor. Tercer punto, Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles. A través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento más preciso, no cuando uno quiere. Cuando uno quiere, ¿qué pasa? Le llega como ansiedad, ¿cierto? Y uno, ay Señor, pero ¿por qué no responde? Dime ya, Señor, yo quiero ya. Ay no, y usted entra como en eso y como que le viene una angustia, como que usted, ay Señor, yo ya oré, ya ayuné, ya leí la palabra y ahora. Pero en el momento en que usted menos piensa, usted ya. Y cuando usted se da cuenta, en ese momento llega la respuesta. No cuando uno quiere, sino en el momento ¿qué? Preciso. Y ese momento preciso a veces es largo. La Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto 3 días sin agua y las que encuentran son amargas. Aún en la actualidad, allí hay aguas saladas, o sea, en la actualidad en ese lugar, allí hay aguas saladas y amargas no potables. Imagínense, ¿después de cuánto tiempo? Tantos años.
pero allí el Señor manifestó su poder y gloria. Es interesante ver que aparece por primera vez en la Biblia el nombre de ¿qué? Jehová Rafa. Ahí es el primer momento donde aparece el nombre de Jehová Rafa, que significa Jehová sanador. Eso es lo que significa Rafa. Hoy ustedes estaban alabando esa canción, ¿sí? Que Jehová Rafa, decían, Él se manifestará. Es decir, Jehová tu sanador, Jehová nos sana en este día. Amén. Fue pues una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas amargas de Mara. Las situaciones difíciles son con frecuencia escenarios de revelación de Dios. ¿Quién va a creer que en un momento de dificultad es donde Dios se va a revelar? Uno cree que es en el momento donde usted está mejor. En el momento donde usted no está pasando por nada. Se dice, no, está aquí el Señor, las delicias. Y cuando usted está en todo bien, es un descanso que Dios le da. Pero cuando usted comienza a pasar los procesos, usted empieza a valorar lo que Dios ya le había dado. Porque muchas veces uno pierde lo que Dios, ¿qué? Le dio. Y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Porque no lo valoraste. Porque no lo viste. Porque no viste que eso que te entregó Dios era un milagro de amor para ti y tú lo menospreciaste por hacer las cosas a tu manera, a tu voluntad. Es decir, que hoy aprendamos algo. Todo lo que Dios le dé, por pequeño que sea, valórelo. Véalo como algo grandioso. Ve, al comerse un arrocito con huevo frito, blandito, con madurito, ¿a cuánto les gusta? Ah, eso es lo más rico, ¿cierto? Valórelo. No empiece a decir, no, es que no tengo, no hay. Pero tenés arroz con huevo y maduro, por Dios. Sí tenés. Lo que pasa es que de pronto tú quieres otras cosas, pero sí lo tienes. No es que estos zapatos, no es que la blusa, no es que la camisa, no es que el trabajo. Entonces, cuando uno no valora, Dios lo quita. ¿Para qué? Para que usted después diga, tenía algo grande y valioso. ¿Qué cosas has perdido que ahorita lo añoras y que lo necesitas? Vamos a orar en un momento por eso. Cierra tus ojos ahí. Y dile, Señor, sí, no valoré, y comienza a colocar lo que no valoraste. No valoré estas cosas. Pero hoy quiero decirte que me perdones. Que esto me trajo soledad, tristeza, amargura, pero hoy quiero que seas Jehová Rafa, que me sanes, que me restaures, que me libertes. Hoy quiero que mi fe se afirme en ti, que pueda ver la gloria tuya de nuevo. Y en el día de hoy, solo te pido que hagas conforme a tu voluntad y que todo lo que me vuelvas a entregar, lo valoraré y exaltaré siempre tu nombre por esto. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces aquí, en lo que estamos hablando, debemos de hacernos una pregunta. ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? ¿Usted no le llama la curiosidad eso? Es muy importante tener en cuenta que esa zona era una zona ¿qué? Costera, muy próxima ¿a qué? Al Mar Rojo. Entonces, esa región cuyo suelo, ¿cómo era? Muy rico ¿en qué? En sodio. Por ejemplo, el Mar Muerto se llama así porque allí no hay vida, debido a su alto nivel de ¿qué? De salinicidad, de esa sal. Entonces, este acontecimiento nos permite ver que donde hay muerte, nuestro buen Dios genera ¿qué? Vida. Esto nos enseña que en medio del desierto, Dios puede hacer florecer un jardín. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Que en medio de tus dificultades, nuestro Señor puede mostrar su gloria.
que en medio de la maldición Él puede establecer su bendición, porque todo es posible para Él. No hay nada difícil para nuestro Dios, Salvador, restaurador, transformador, el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo que está aquí en la tierra con nosotros. Amén. Y cuarto y último punto. Cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. ¿Qué renueva? Las fuerzas. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado. ¿Cómo estaba? Es decir, cansado y muchas veces desanimado. ¿Cuántos se han sentido desanimados en este tiempo? Pero el Señor no solo endulzó esa agua, sino que llevó a Elim, nos dice la Biblia. Vamos a mirar el versículo 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Este pasaje bíblico podemos ver varios aspectos importantes también. El nombre de aquel lugar, Elim, quiere decir árboles grandes. Por lo general se le identifica en la actualidad con el Watch Garande, con esa clase de árbol. A unos 96 kilómetros del sudeste de Suez. O sea, yo les estoy contextualizando cómo está en la actualidad. Que tiene una abundante vegetación de palmeras, tamarindos y acacias. Imagínense en el lugar que llegaron, a Elim. Después de pasar 3 días donde no encontraban agua, fuera amargas, Dios viene y le dice, tire esta rama, este palo, la endulzó, siguieron caminando y llegaron a Elim. Y en Elim se encontraba todo esto que les estoy diciendo. Y una fuente permanente de agua que en la actualidad produce 4.770 litros por minuto. Increíble, ¿cierto? Un lugar verde y de abundante agua en medio de aquel desierto. Es decir, que en todo ese desierto estaba, ¿qué? Repita conmigo, Elim. Y en la actualidad todavía está. La palabra de Dios menciona 12 fuentes ¿de qué? De aguas. Estas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes. 12 fuentes podía ser una por cada tribu de Israel. ¿Cierto? Lo que nos recuerda que cada tribu de Israel, las 12 tribus de Israel, el proveedor de todos sus hijos. En este lugar se detuvo ese pueblo un poquito, dice ahí, no, dice un tiempo. Lugar en el que renovaron, ¿dónde? Sus fuerzas y llenaron sus vasijas ¿de qué? De agua, para seguir hacia el plan de Dios, conquistar la tierra prometida. Es decir, que tú tienes que pedirle al Señor en este día, Señor, llévame a ese Elim espiritual, donde tu agua, tu palabra, tu presencia, la llenura de tu espíritu se glorifique en mi vida. Necesito sentir la fragancia de tu espíritu. Necesito entrar en un nuevo nivel. No ser religioso, porque los religiosos son los que no cambian y juzgan al resto del mundo. Pero los espirituales somos los que creemos, los débiles, los que declaramos y decimos cada día, te necesitamos, Jesús. No podemos caminar sin ti. Los espirituales somos los que no vemos la debilidad del otro, sino que vemos nuestra propia debilidad. Sino que le decimos, Señor, explícame, enséñame tu palabra porque no tengo fuerzas. Dame la fuerza como del león, dame la fuerza como las del búfalo. Que mis alas se extiendan como las águilas y que yo pueda ver más allá. Amén. Esta enseñanza nos recuerda y permite concluir que por difícil que sea el camino, siempre será el Señor tu sustento y tu proveedor. Nuestro pastor nos cuida siempre.
El Señor tiene cuidado de sus hijos y manifiesta su gloria a través de milagros. Dios no cambia. ¿Quién es el que cambia? Los seres humanos. Los seres humanos somos cambiantes, Dios no. Dios permanece para siempre. ¿Y dónde lo ves? Por medio de la palabra de Dios. Todo ha cambiado, pero la Biblia sigue siendo la misma. La palabra sigue siendo la misma. Y aunque el hombre quiera transformarla, quitarle versículos bíblicos, la palabra de Dios es única. Es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, dice la Biblia, que penetra y traspasa hasta los tuétanos. Amén. Dios nos guía, nos protege de todo obstáculo. El Señor tiene para nosotros que levante su mano derecha y diga una gran victoria. De un grito de júbilo, una gran victoria. Créalo, recíbalo. Porque todo lo que usted crea, eso pasará. Todo lo que usted hable, eso se cumplirá. Así que si usted habla mal, eso recibirá. Pero si usted habla bien, eso recibirá. La gloria de Dios se manifiesta. El poder del Espíritu resplandece. La gloria de Dios toca, transforma, corta, quita y levanta. Así que el que esté desanimado, levántate el día de hoy. El que esté enfermo, crea que Dios le sana. Porque Él en la cruz, cuando recibió esos 39 latigazos, representa cada enfermedad, cada cosa que hizo. Así que no tenemos un Dios débil, sino un Dios con poder, con fuerza, con valentía. La gloria de Dios sí existe. Y aunque el ser humano quiera decir que no, aunque el ser humano quiera irse para cualquier lugar, a pecar, a dañarse, a destruir, porque somos imagen y semejanza de Dios, ¿sabe qué sucede? El diablo quiere dañarte, pero Jesús quiere restaurarte. Tú tomas la decisión si quieres estar en un desierto permanente donde no hay agua, o quieres llegar a Elín, donde estaba en medio del desierto. Amén. Y como conclusión, Dios modifica nuestros problemas en milagros. Debemos ser conscientes de que las dificultades, pruebas de nuestra fe o problemas pueden aparecer un día cualquiera en nuestra casa, sin previo aviso. Sin duda alguna, la llegada de un nuevo hijo a la familia es, por supuesto, que cuando dicen, ay, estoy en embarazo, ¿qué pasa? Es una bendición, es una noticia y gozo en casa por semejante anuncio. Sin embargo, a veces el contexto es difícil, pero Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Por ejemplo, en el caso de Moisés, nos dice la Sagrada Escritura, según el libro, en el mismo Éxodo, versículo 2 del 1 al 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. La palabra de Dios nos enseña que en el libro de Éxodo, que los padres de Moisés tuvieron que enfrentar una situación crítica, ya que la llegada de su hijo Moisés se daba en medio de ¿qué? De un decreto ¿qué? Mortal, un decreto de muerte del rey de Egipto, quien había dicho, todo hijo varón de los hebreos que naciese debía ¿qué? De morir. Era pues un decreto de muerte, una voz del enemigo que se levanta contra los planes del Señor. Sin embargo, nos enseña la palabra de Dios que los padres de Moisés estaban unidos ¿en qué? En la fe. Ellos tuvieron fe. Tú tienes que unirte con otro que tenga fe para que te apoye en oración. Tú no te quedes como una burbujita aparte, sola, yo voy a lidiar con esto. Sino que tú pide oración. Habla lo que te está sucediendo. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes? Para que haya un milagro. ¿Qué pasó con Moisés? No lo mataron. Porque Dios tenía ¿qué? Un propósito con él, ¿cierto?
Ellos eran hebreos, descendientes de Leví. Recordemos que esta fue la tribu que luego fue llamada al sacerdocio. Es decir, que el enemigo que quería, el de matar a los niños hebreos, no era para matar a todos esos niños, solamente ¿a quién? A Moisés. Pero ¿qué hicieron sus padres? Se unieron, creyeron. Así que los que son padres aquí y quieren ver que uno de sus hijos, que haya milagros en sus hijos, únanse y oran por su hijo. Que el hijo no quiere nada, pues únanse como padres a orar por ese hijo para que Dios lo levante, lo restaure, lo salve de las garras del diablo. Amén. Ellos confiaron en el poder y cuidado de Dios y no fueron avergonzados ni decepcionados por el Señor. Él los protegió de aquel decreto de muerte. Es decir, que si hay decretos en contra de tu vida y hay una unidad en oración por ti, nada te puede tocar, ni la misma muerte. Amén. El peligro era realmente inminente, la situación era crítica. Sin embargo, podemos ver que los padres de Moisés, a pesar de todo, estaban unidos por la fe, aún ante la adversidad. ¿Y qué es lo que hace el enemigo en las familias? Apenas hay adversidad, ¿qué trae? División, contienda, pelea. ¿Para qué? Para que se abrumen, para que no vean a Dios, para que vean las circunstancias. ¿Y a quién van a maltratar? Pues al hijo que tiene el llamado. Y ustedes dicen, pero ¿por qué son así conmigo si yo he sido bien con mi papá, con mi mamá, con los que tenga que usted vivir? No entiendo por qué son así. Entiende que tienes un llamado, que hay un propósito para tu vida. La ley o decreto del rey egipcio era demoníaco. Su objetivo era inspirado por las tinieblas mismas, pues procuraba destruir el simiente de Dios. Es decir, el objetivo era destruir la descendencia donde vendría el Salvador, Jesucristo el Señor. Aunque aquella orden venía del faraón, los padres de Moisés fueron ¿qué? Valientes. ¿Y qué es lo que te está diciendo el Señor en este día? Tienes que ser ¿qué? Valiente. Y lograron ver el plan de Dios con su pequeño hijo. Ellos lo escondieron durante 3 meses. Fue un acuerdo entre ellos. Lo hicieron juntos, fortalecidos en Dios. Lucharon unidos ante la adversidad. Es el poder de la unidad y el acuerdo como pareja. Debemos ejercer discernimiento y no permitir que el reino de las tinieblas traiga separación en el hogar. Ora al Señor y clama su poder y amor. Él transforma las familias. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Es probable que veamos a los poderes de las tinieblas levantarse contra el hogar o la familia. ¿Sí les ha pasado eso? Pero Dios es todopoderoso, ¿para qué? Para salvarnos. Y lo que debemos hacer es acudir a Él y depositar en sus poderosas manos tus preocupaciones. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Orar con perseverancia y al final veremos el poder de Dios sobre todas nuestras dificultades. De este embarazo y nacimiento, es decir, el de Moisés, en medio de la adversidad, el Señor levantó un poderoso ¿qué? Siervo de Dios. Así que aunque el panorama sea difícil y las adversidades se levanten, debemos fortalecer ¿qué? ¿Fortalecer qué? Es que no los escucho. ¿La qué? La fe. Digan, necesito fortalecer mi fe. Y confiar en el cuidado y poder del Señor. Pues Él no cambia. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y tú que me estás viendo por las plataformas o escuchando, si usted ha sentido
o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y yo quiero decirte que si has hecho esta oración y no tienes dónde congregarte, puedes venir aquí a nuestra iglesia, Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. O si no, busca un lugar donde te hablen y te enseñen de la palabra de Dios. Recuerda, Dios modifica nuestros problemas en milagros. Y para los que están aquí conmigo, colóquense en sus pies. Y levanta tu mano derecha. Y vas a decir, Señor, hoy declaro que tú eres primero en mi vida, que tú me amas, te sirvo, te adoro con todo mi corazón, pues mi vida te pertenece. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Declaro que Dios pelea por mí, Él va adelante, Él es mi castillo, mi escudo, mi torre fuerte, mi alto refugio y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él se encarga de mis enemigos y me dará la victoria. Declaro prosperidad. Levante su voz ahí conmigo. Y provisión financiera milagrosa para mi vida, mi casa, mi familia, mi iglesia. Dios me ha librado de la ruina, de la miseria, de la pobreza, de la escasez. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dilo ahí con tus fuerzas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Declaro que vivo seguro, tranquila, confiada, que los cielos se abren, que lo que no había llegado llegará. Se suelta. Mi corazón está preparado para todas las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para mí. Declaro la mano de Dios sobre mi vida. Él me sana, me restaura y me levanta. Él multiplica mis fuerzas. Tengo vida y vida en abundancia. Estoy sano, libre, bendecido. Hoy recibo el regalo de la sanidad por Jehová Rafa en mis emociones, en mis pensamientos, en mi área comportamental, en mis finanzas. Hoy declaro la gloria de Dios. Declaro que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Declaro que soy libre. Levante su voz de toda atadura, toda maldición, libre de toda opresión del mal. Jesús es mi libertador. Nada ni nadie me podrá detener. Soy antimaldición. La protección de Dios está sobre mi vida. El Señor es mi guardador. Soy libre en el nombre de Jesús. Declaro protección sobre mi vida de toda clase de males, peligros, desgracias y tentaciones, porque estoy cubierto con la sangre de Jesús. Ninguna arma forjada prosperará. El diablo no me puede tocar. Declaro que mi casa, que toda mi familia es para ti, Señor. Amado Señor,
Oro por esta iglesia, oro por cada uno de esta congregación, oro por los que me están viendo por medio de las transmisiones, Señor, oro por cada uno. Y yo te pido que la gloria tuya sea manifestada, que el poder tuyo sea limpiando, sanando, restaurando, liberando. Hoy declaro que todo lo que ha querido venir a atacar la vida de estas personas se va en el nombre de Jesús. Son libres por el poder de la palabra, son libres porque el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que donde hay uno, dos o tres, ahí estás tú. Señor, tú estás en este lugar y la gloria tuya se manifiesta. Tú los liberas, tú los sanas, tú los restauras. Pero especialmente, Señor, ministras tu amor en mi vida. Dile, ministra tu amor, Señor. Mira si te has sentido solo, si te has sentido vacío, triste, agobiado. Di en este día, Señor, yo declaro que este es mi tiempo. Dilo ahí conmigo, yo declaro que este es mi tiempo, que este es mi momento. Hoy me levanto a conquistar mis metas, avanzo y no retrocedo, gano y no pierdo, porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Mi victoria y mi bendición y mi milagro están garantizados en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Repitan conmigo, nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu, al mundo, al diablo y a la carne, y declaramos que la bendición de Dios va delante de nosotros, que hay ángeles, guerreros y protectores alrededor nuestro. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.